Es viernes y la camisa de Eddie López lo sabe y ya me dijo Mayrita que le gustó, así que besitos para ti, Mayrita, gracias siempre por estar pendiente. 30 de mayo, se nos acaba mayo también en el 2025, 148 días de administración, 137 de la sesión legislativa. Hoy estará con nosotros en el primer turno Jaime Perello, ex presidente de la Cámara. Estará con nosotros también el ex senador Ramoncito Ruiz para hablar de los Fortrax. Hay una información importante que ya es ley y se está ignorando y nos va a decir ahorita el senador de qué se trata. Y como siempre, el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, estará con nosotros en el tercer turno y tenemos mucho que hablar con él porque, y les voy a adelantar una información ya mismo, porque le hicieron una encerrona y fue injusto porque hay una producción de un programa que quizá no se le está dando la atención y tienen unos requerimientos muy válidos. Pero esa convocatoria no era para eso, así que hablaremos con él ahorita a esos efectos. Anoche hubo mensaje, 1 hora 46 minutos, nada más y nada menos. Y ya cuando estábamos en la hora 20 o en la hora 30, de momento como que hasta la gobernadora, los presidentes de los cuerpos y los legisladores estaban sintiendo el cansancio. Y como que se perdió un poco de la efervescencia hasta que se llegó al turno de la estadidad, que había que traerla, obviamente. Necesario. Derecho humano, lo dijo la gobernadora ayer. Y hay que hablar de la igualdad. Y más allá de eso, fue un buen mensaje. Estuvo muy bien redactado. Estuvo muy bien ejecutado por la gobernadora, a pesar de ser un poco largo. Pero, y muchos analistas en su reacción inmediata del mensaje, han estado de acuerdo en cuanto a que no hubo tanto entusiasmo de parte de los legisladores que estaban allí, de la gente que estaba afuera, ni de los alcaldes. Y voy para allá ya mismo. Porque dentro del contenido que estuvo muy bien estructurado, el orden de los asuntos estuvo también, a pesar de que en unas instancias se repitieron ciertas cosas que ya se habían dicho previamente y que la gobernadora dentro de su entusiasmo inicial adelantó, y cuando vemos el mensaje escrito al cual ya casi a mitad tuvimos acceso, casi a mitad de discurso, cuando de momento faltaban 29 páginas. Yo dije, diablo, ya más pasamos la hora. Y todavía quedan 29 páginas. Está complicado. Y allí, pues, había gente bostezando. Había gente con cara larga. Y había gente que no sonaba muy convencido. Y esto tiene 2, 3 asuntos quizás exactos, puntuales, y que se los he discutido y se los he adelantado aquí. Y tiene que ver con el maltrato y la falta de reconocimiento en primera instancia a lo que se hizo en las pasadas 2 administraciones del PNP, donde habían funcionarios que todavía están en las agencias, en el gobierno, en la legislatura, y cuidado si hasta en la fortaleza inclusive. Y de momento la gobernadora anunció un montón, eso parecía Disney, de cosas en 5 meses que no sabíamos. Y en serio, ¿alguien se puede creer que todos esos anuncios se podían dar sin que hubiera una primera piedra en las pasadas 2 administraciones? Se le caía un pedazo a la gobernadora por admitir de que había habido unos pasos previos en desarrollo económico en el COR3, que ahora el COR3 no es, como dijo ella en campaña, que era la piedra de obstáculo o la piedra en el camino para el desembolso de los fondos federales de reconstrucción. Lo dijo ella ayer en el mensaje. Dijo, eso es el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Energía de la Administración Demócrata, que no había dejado que eso viniera. Y dijo, no fue el COR3. Pero había que sacar a mano en la BOI. Había que volar el COR3 en canto.
Gobernadora PNP, PNP de administraciones, de las dos administraciones previas. Y Manuel Lavoy con todo su equipo, que era el que estaba ejecutando allí. Igual que se llevó enredado al secretario de Salud y a muchos otros, que inclusive fueron a los medios a denunciar que no solamente se llevaba enredado a funcionarios PNP, a secretarios PNP, sino a todo su equipo que después iba a ir a pedirle el voto. Y cuando se es tan mezquino de ni tan siquiera reconocerle, y oiga, eso es una pelea entre PNP, a mí no me toca, pero es que la realidad es la realidad. Y cuando llegó Pedro Rosselló al gobierno, trajo Hernández Colón a la cosa del puente Teodoro Moscoso y a otras instancias. Y Sila Calderón hizo lo mismo. Y otros gobernadores han reconocido que hubo zapatas, hubo piedras, primeras piedras. Y el gobernante o la gobernante se crece cuando hace ese reconocimiento. Así que ya por ahí empezó a encolerizar a los mismos PNP, a la misma gente que estaba sentada allí frente a usted, a los legisladores que trabajaron eso también. Y reconoció a su secretario. Ah, no, faltaba más. Digo, algunos, a otros no. Que estaban allí también sentados en las gradas. Y de nuevo, un mensaje muy bien escrito, muy estructurado, un buen mensaje, con entusiasmo. El problema es que el mismo PNP sabe lo que hay ahí detrás y sabe el maltrato, la falta de reconocimiento y otros problemas que hay también en el liderato. Y a pesar de que la gobernadora tuvo una buena semana comparada con las otras dos, con las dos previas, evidentemente todavía hay un desfase entre funcionarios electos y no electos que participaron de las dos administraciones previas con los que acaban de llegar ahora. Y por eso es que la experiencia es importante. Y por eso es que los presidentes de los cuerpos no se las han dejado pasar los dos. Porque inclusive Carlos Johnny Méndez, el colaborador más cercano de la gobernadora, uno de ellos, también la ha tenido que llamar a capítulo en cuanto a acciones que se están llevando a cabo desde la fortaleza y que inciden en la gestión legislativa inclusive, y cosas que son insostenibles para lo que se ha hecho antes y cómo llegaron allí a hacer gobierno. Y sin extenderme mucho sobre eso, porque ya los que me escuchan me entienden, el otro asunto es cuando llegamos a los chavos de los alcaldes. Les hablé aquí, llevo 2 semanas hablando de eso, la gobernadora los entregó, dándole los 158 millones que habían para ellos, entregándolos a un fondo de reserva que el propio gobierno no va a tener acceso y que es la Junta quien lo tendría que autorizar si es que se le prueba que hay una emergencia y que hay un impacto en fondos federales. Y quizás algunos piensen que ese fondo de mitigación, en caso de que se pierdan fondos federales, es una buena idea. Pero pónmelos en las partidas. Pónmelos para que pueda utilizarlo agricultura, hacienda, vivienda, salud. Y me los pones ahí reservaditos, pero no en una cuenta ya que quien único los puede accesar es la Junta o con aval y autorización de la Junta. Y de las primeras cosas que hace la gobernadora es reconocer que hay una Junta y que está promesa. Y que muchas de las cosas que anunció ayer también, para añadirle sal a la herida, ella no las ha hablado con la Junta, a pesar de haber hace 2 miércoles atrás, haber reconocido que en conjunto el componente fiscal, entiéndase los subalternos de ella, y la Junta de Supervisión Fiscal alcanzaron una propuesta de presupuesto que dejaba fuera a los chavos de los alcaldes y tuvo que venir Gabriel Hernández, alcalde de Camuy y presidente de los alcaldes federados, a decirle, oye, ¿pero qué pasó aquí? ¿Y nosotros? Y ella les ofreció 35 millones allí en Fortaleza, donde los reunió.
en el Palacio Rojo. ¿Y qué pasó después? Ahora dice que encontraron por ahí sin utilizar 387 millones que están en el presupuesto y que los chavos están seguros. Ajá. Pero ¿cuál era la pregunta de seguimiento que tuvo que abordar ella misma? Es que eso era de dinero que no se utilizó, de partidas no utilizadas. Levantamos una alfombra por ahí debajo del mueble y encontramos 387 millones de dólares. El problema, son dos problemas. Número uno, no es dinero recurrente, o sea que el año que viene vamos a tener el mismo problema. Y número dos, tampoco está autorizado por la Junta. Si eso está escondido en algún sitio en el presupuesto, la gobernadora admite que no lo ha hablado con la Junta y que la Junta se va a oponer, porque lo hemos visto antes. No querían darle 152 millones de la idea esa de José en Santiago. Les van a querer dar 387 millones. ¿En serio? ¿Alguien se puede creer eso? Y los alcaldes que estaban allí lo saben. Por eso no se pararon a aplaudir ni tan siquiera eso. Y entonces ya ahí tienen el segundo problema, nuevamente de credibilidad de la gobernadora, que quizá alguien le esté dando información incorrecta de nuevo, como pasó con los nombramientos. Pero al decir y admitir, que es lo más preocupante, que pues veremos a ver cuando lo hagamos si la Junta lo aprueba. Porque no lo hemos hablado con ellos todavía, no hay autorización en cuanto a eso. Y se va a buscar que le metan otra violación al plan fiscal y a la ley promesa. Y que le recorten más. Y que sea la Junta quien diga, aquí no hay presupuesto balanceado de nada, otro año fiscal adicional. Y volvemos al reloj de nuevo, a empezar los 4 presupuestos balanceados a cumplir con promesa. Porque ante todos estos anuncios, ¿saben qué? Este no va a ser uno de ellos. Porque si ya todo estaba cuadrado en esos 13.095 millones, y ayer habla del presupuesto consolidado que es 32.6 billones, eso no necesariamente va a ser así. Hay que ver qué va a pasar con la propuesta legislativa o congresional más bien, el Big Beautiful Bill, como le llaman, que es los esfuerzos de reconciliación de dónde se va a enviar el dinero federal. Y si pudiera, no ha pasado todavía, no se vaya a tirar del puente, como algunos quieren meter miedo de que nos vayan a recortar fondos de asistencia nutricional, los fondos de salud o cualquier otra partida que usted piense y le diga al gobierno que está segura. Aquí nada está seguro, todo está sobre la mesa con Donald Trump, nos guste o no. Y parte de lo que está pasando en los mercados, que están tan volátiles que un día suben, otro día bajan, es esa incertidumbre, es la realidad. Hay incertidumbre, todavía nada ha pasado hasta que se finalice que va a aprobar el Congreso allá afuera. Le gana una pelea con Elon Musk, por eso mismo, el líder de la eficiencia. Dice que no hay, en esa propuesta, como está ahora mismo, no hay ninguna eficiencia, dice Elon Musk. Y habla del gasto particularmente de esfuerzos militares, que se va por encima y que va a provocar más déficit, es lo que ha dicho Elon Musk. Pero regresando acá, hay buenas noticias. Hay buenas noticias para los trabajadores sociales, para los niños de educación especial y los terapistas que dan el servicio, para las carreteras. Ella va a arreglar todos los derrumbes de todas las carreteras. Dijo ayer que iba a reparar todos los derrumbes. Y dijo también, y lo dijo ayer aquí cuando estaba con nosotros el comisionado de la policía, que lo llamó superintendente. Esa nadie se dio cuenta. 2 o 3 veces llamó superintendente, aunque el proyecto todavía no se ha aprobado. Yo creo que eso no tiene marcha atrás, ¿verdad? Quiero decir que se va a dar. No hay manera de sostener a la policía dentro del DCP.
del Departamento de Seguridad Pública. Y el comisionado ayer, fíjese bien, el comisionado ayer nos habló de que ya hay 509 cadetes allí. Ella habla de una academia de 800. No pelee conmigo. El comisionado, que es quien corre eso, habló ayer de 509. Ella habla de 800. ¿Será que vendrán otros 300 más? Con la dificultad de reclutar personal idóneo que existe, que se lo propuse ayer al comisionado. Porque no hay jóvenes tampoco. No hay jóvenes para la universidad, va a haber para la cadete de la policía. Pero ese es el anuncio. Si después no se cumple, pues usted sabe quién lo dijo. Quizás eso era por lo cual ella no quería ofrecer el mensaje, pero está ahí. Está en récord y está grabadito. Lo de los 387 millones para los alcaldes, para los municipios, lo de los trabajadores sociales, lo de los derrumbes en las carreteras, lo del asunto de energía. Yo no sabía que vivíamos en el paraíso de la energía. ¿Y para qué vamos a contratar más generación? Si tenemos, dijo ella, 3.800 megavatios. Mire, no tenemos ni 700, es la verdad. Y esa información es pública, la puede ir a ver. Hay unos relojitos que dicen cuánto está generando cada planta. Lo tiene hasta el zar de la energía puesto en sus redes sociales. Y a diario no llegamos ni a 1,000. Deberíamos tener por lo menos 3.300, 3.400. Y ya como todo el mundo habla de megavatios, esto no es muy técnico. Esto es la capacidad de lo que generen las cafeteras que tenemos por ahí regadas en el sur y el norte. Y se quiere contratar 800 adicionales. ¿Alguien se puede creer que de verdad hay 3.800 megavatios? Pues ¿para qué vamos a contratar más? ¿Para qué vamos a hacer más plantas? ¿Para qué tenemos que tirar el cable de allá de la República Dominicana? ¿Algo va a aterrizar por ahí? ¿Será? No sé, o sea, cualquiera que pueda estar pendiente, como lo está un funcionario electo, como está un secretario de agencia, un ayudante, o sea, que vemos las noticias a diario, parece muchas de estas cosas estar desconectadas de la realidad. Y qué chévere, sí, hay que entusiasmar, hay que ser aspiracional, como les decía ayer. El anhelo de futuro, que fue de las primeras cosas que habló. Pero hay una realidad. Y en política, como en las ventas, escuchen esto, hay una norma, hay una máxima, donde se llama under promise and over deliver. No crees expectativas, al contrario, crea expectativa baja y después supéralas con tu desempeño y con tu acción. Y eso es lo que hace un buen político. Y hablas de la realidad. Sí, queremos llegar aquí, pero no es nuestra realidad. Si tú superas entonces esa realidad, obviamente. Lo que pasa es que en la camisa de 11 varas, o 12 o 15 que se ha metido la propia gobernadora con sus acciones y sus dichos y su obstinación de querer ir en una dirección, cuando la realidad, como la fuerza de gravedad, le está dando de frente, como una pared. Y vuelvo y repito, ha tenido una buena semana porque cambió de dirección. Y le decía, eso es como la consola de Nintendo que uno le da, o la de Atari, uno le da un reset. Y ayer me robó, Pablo José, me robaste la analogía de darle reset a la consola. Lo que pasa es que Pablo José dice que aunque le dieron reset, el juego está defectuoso. Y le metió su cantazo también a Juan Dalmau, que anda por ahí hablando de que él no importa un pito. Y ayer andaba por ahí en los supermercados con Hakeem Jeffries. Y eso me trae a otro punto, ¿verdad? Para dejar un poco atrás el mensaje, porque no lo voy a seguir criticando. Estuvo bien redactado. Lo que pasa es que tenía una que otra exageración, vamos a decirlo así. Estamos buscando en un momento, ¿verdad? Quizás a destiempo de adelantar unas iniciativas cuando enfrentamos otra realidad y tenemos que ser conscientes de ella. Y mire, si usted va a la página de negocios hoy del Nuevo Día, va a entender exactamente lo que le estoy explicando. Vamos, no hay ni que explicárselo al marciano. El marciano que se vaya. En una página y en la otra, ¿ok?
aparece que la Junta de Supervisión Fiscal está contemplando tumbarnos hasta el crédito por trabajo, que fue una herramienta extraordinaria de la pasada administración para lograr de que la gente entrara a la economía formal lo más posible. Porque les convenía. Porque si tú entonces te registrabas en Suri y registrabas tus ingresos y llenabas planillas al final del año, tenías tu incentivito ahí. Pero ante una realidad fiscal, la Junta está contemplando tumbar eso. En la página contraria, en la página que le sigue, así, 1, 2, hay una propuesta legislativa para quitarle toda contribución a nuestros jóvenes, hasta 30 años. No, quieren tumbar los 1,000 o 2,000 pesos, yo no sé cuánto es, no pasa de 2,000 pesos, estoy seguro, del crédito por trabajo. Pero vamos a liberar a todos nuestros jóvenes de menores de 30 años de todas contribuciones sobre ingresos, obviamente. O sea, y quizás sea una buena propuesta legislativa, de hecho, es de uno de mis colaboradores, de Ángel Toledo López, que es un tipo súper serio, estudioso, y reconoce un problema que tenemos demográfico como país. Pero, mano, el timing es fatal por lo que está pasando allá. Aquí podemos generar, o se supone que podamos generar, nos dice la Junta, esos 13,100 millones. Pero el presupuesto es de 32. ¿Y de dónde ustedes creen que vienen y que pensamos que va a seguir llegando ese exceso desde 13 hasta 32? Pues mire, de fondos federales que no están seguros. Entonces queremos robar con lo que tenemos y tantearlo, porque ya para que sepan, es ley, los jóvenes entre 16, que es la edad que pueden trabajar, y los 26 años, ahora mismo los primeros $40,000 que generen contribuciones sobre ingresos, un joven entre esas edades está eximido. Y eso cuesta $76.3 millones actualmente. La propuesta de Ángel Toledo López, senador del Partido Nuevo Progresista, costaría, dice la OPAL, que es la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que lleva a cabo unos estudios, y dicen cuánto cuesta esa iniciativa de ese o esa legisladora que se presenta. Ellos hacen unos estudios ahí y te dicen, esto tiene un costo de eso. No siempre la Junta de Supervisión Fiscal le ha comprado esos paquetes, pero digo, y cuando hablo de paquetes no hablo de embustes, hablo del package que ellos hacen como estudio, ¿no? Pero pues parece que ellos sí lo consideran paquetes, yo no sé, deja de reírte, Jaime. A esos efectos, pues uno dirá, de 76 a 20, no es mucho en un presupuesto de 13,000 millones, ¿verdad? No sé, pero me parece que el horno no está como para galletitas considerando lo que está pasando. Y hay otras cosas adicionales. Porque queremos más chavos de asistencia nutricional. Oiga, que es justo. Y hay gente que esa es su única comida. Cuando no tenemos ni lo que tenemos actualmente, está seguro. Igual con los fondos de salud y muchas otras cosas más. Cuando regrese, ya está aquí con nosotros el ex speaker de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Y vamos a hablar de algunos de estos asuntos del mensaje y de otros que están pasando en el país que pudieran pasar. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como todos los viernes, está aquí con nosotros el ex representante y ex presidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico y a Chero. ¿Qué es esto? ¿Va a aterrizar a alguien por ahí? Bueno, Háblame. Bueno, lo que pasa es que hoy se está celebrando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, todos los 30 de mayo. Y es un evento que yo siempre participo, primero porque mi mamá fue paciente de esclerosis múltiple, mi tía fue paciente de esclerosis múltiple. Y esto, hace más de 10 años atrás, Vilmari Ocasio, que hoy es toda una mujer hecha y derecha, pero cuando llegó a mi oficina estaba en la Girl Scout. Y ella llegó con un proyecto de petición para crear el primer registro de pacientes de esclerosis múltiple en Puerto Rico y la celebración del Día Mundial también en Puerto Rico, porque su mamá es paciente de esclerosis múltiple. Así que todos los años Vilmari pues, nos envía estas cosas
para que participemos y le demos el mensaje a todos los pacientes de esclerosis múltiple que no están solos, que esperemos que en algún momento dado se encuentre una cura. Hace 24 años atrás, mi mamá ya falleció, no estaba tan adelantada la medicina como está ahora. Tienen mejor calidad de vida, pero todavía la cura a esta enfermedad no se ha conseguido. Así que a todos los pacientes estamos con ustedes y el mundo entero hoy tiene este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple para concientizar sobre esta enfermedad. Hay que reconocer, Jaime, que hubo una gran conciencia de esto para los años 2000. De hecho, una de mis series favoritas, que es The West Wing, que trata sobre gobierno, el presidente padecía la enfermedad y hubo mucha información en cuanto a eso de que no era fatal, de que verdad se podía tratar, habían diferentes casos, hay en remisión y todo lo demás. Y se ha educado mucho sobre el asunto y ya conocemos, todo el mundo conoce a alguien que la padece de manera leve, de manera más severa. Algunos los hemos perdido, ¿verdad? Lamentablemente. Y es una condición degenerativa que no se pega tampoco. No se pega. ¿Sabes? Pero es degenerativa. Bueno, pero los pacientes luchan tratando de llevar su vida normal. Hay figuras en la política puertorriqueña, no voy a decir, ¿verdad? El nombre, pero hay figuras en la política puertorriqueña que han padecido también de esta enfermedad. Pero lo más importante es que un día como hoy, pues usted... sus esposas o esposos, también, para no dar detalles. También, pero lo más importante es que esto le pasará a cualquiera, pero hoy acuérdese de estos pacientes, ore por ellos para que su calidad de vida siga mejorando y que encontremos una cura. Así que Vilmario Ocasio, está aquí, esta joven, hoy toda una mujer que sigue dando esta lucha a nivel de todo el mundo, los Estados Unidos y Puerto Rico, pues muchas gracias y aquí estamos participando de este día. Bueno. Y uní a Eddie también. Sí, señor. Aquí tenemos el pin. Madrugamos a los muchachos probablemente de hoy día, pero un abrazo para todos ustedes. Mira, vamos al ajo, como dicen los españoles. Yo empecé a tomar nota y cuando iba por la página 8 de notas yo dije... me repetí un par de cosas. Estabas anoche ahí. Pero me pareció con mucho entusiasmo un mensaje bien redactado. Ella como que de momento, ¿verdad? El cansancio la estaba ya atacando a ella, a Johnny particularmente, y a Tomás, y ni hablar de la gente que estaba en el público. Pero de momento se vio y di dos razones para ello. No sé si concuerdas conmigo. El asunto de que el dinero de los municipios no necesariamente está tan seguro como ella lo planteó. Y el asunto de no reconocer a las administraciones previas los pasos de lo que hoy se señalan como grandes logros de esta administración a 5 meses, Jaime, y el que sabe de gobierno, como muchos de los legisladores seniors que estaban allí, y no seniors porque sean viejos. Y empezando por los presidentes, son 2 presidentes ya de varios turnos. Claro. ¿Cómo ves el asunto en términos de lo anunciado y el reset que se le da al gobierno esta semana para propósitos de la obra de gobierno, el que ejecuten las agencias y todo lo demás que implica, ¿verdad?, de seguir adelante a 5 meses del comienzo de un gobierno, de una administración? Bueno, yo creo que ella tuvo una buena noche. Vamos a hablar en términos generales de lo que ella quiso proyectar. Jennifer es muy buena comunicadora y logró en ese espacio y tiempo volver a hacer, como tú dices, un reset. Ella ha tenido 2 momentos muy buenos en su gobernación, cuando ganó y anoche. Entre medio ha tenido muchos desaciertos, un poco tal vez por su inexperiencia ya en el Ejecutivo, que le habíamos hablado anteriormente. Un poco también su carácter y su forma de ser. Pero ella anoche parece que empezó a escuchar a sus asesores, porque hace una semana atrás ella decía que no hacía falta un mensaje de Estado, que ella lo había dado cuando habló de los primeros 100 días. Ella estaba renuente a tener esta noche, que es el momento mágico, porque es una hora que ella controla el mensaje, y lo que necesita un político, un gobernante, es controlar el mensaje. Y creo que fue efectivo en eso. Ya en la profundidad del tema, de las cosas que dijo que son reales o no son reales, ese análisis que estamos haciendo ahora. Pero creo que tuvo una buena noche, se comunicó muy bien y logró dar un poquito de ánimo a sus huestes. Pero de igual manera, yo creo que Jennifer y el PNP ha perdido una gran oportunidad de hablar de continuidad. Es decir, el país necesita certeza, necesita una firmeza en su gesta de gobierno. Y esta es la 3ª administración, o la 4ª administración realmente, en línea de un gobernador PNP, Ricky, Wanda, Pierluisi y ella. Y cuando tú tienes ese momento
y no puedes hablar de la administración pasada, que es la de tu propio partido. De hecho, parece criticarla, porque habla de los últimos 6 años que no se había logrado nada. Es increíble. Los vales, es increíble las casas. Porque ella está todavía en un mensaje de la primaria. En la primaria, para ganarle al gobernador, que eso todavía está pagando las consecuencias de haber retado a un gobernador en funciones. Pero están maltratando PNP a la última hora contra. Pues claro, el efecto es que en vez de ella pararse ahí... ¿Quién está trabajando en esa agencia? Pues PNP. Y lo que ella está anunciando ahora, como tú bien dijiste, y te felicito por tu análisis, nadie puede creer que lo hizo en 5 meses, por amor a Dios. O sea, el gobernador Pierluisi no fue un mal gobernador. No va a ser una persona muy comunicativa, no era Mr. Simpatía. La gente decía que era hasta medio aburrido. Pero un mal gobernador no fue en términos generales. Pero oye, ¿qué momento dado de tú decir, miren, y yo soy popular, pero decir, la administración PNP durante todo este tiempo ha ido trabajando, hemos logrado esto, esa es la fuerza, whatever, lo que ellos dicen. Pero como ella no puede hacerlo porque utilizó el tirar por la borda el gobierno de Pedro Pierluisi para ganarle en una primaria, se le hace difícil amarrar a la obra del PNP. Y entonces se convierte, no, yo soy nueva, yo llegué aquí, y eso le quita credibilidad por un lado, y por otro lado le quita solidez a su institución. Y ese es el problema principal que ella está teniendo y debe atenderlo. Ya pasó la primaria, eres gobernadora, empieza a reconocer el trabajo de tus antecesores, especialmente el gobernador Pierluisi, y empieza a sanear tu camino. Ahora, de que fue un buen mensaje en cuestión de proyección, de decir lo que ella quería decir, yo creo que sí lo fue. Ahora, los datos particulares había que verlo. El tema de los municipios es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable porque ella anunció con bombos y platillos el primer acuerdo. Ella somete a la Cámara un presupuesto ya negociado con la Junta de Supervisión. Supone que tú no toques nada de ahí. Y ahora empieza a hablar de unos fondos, 300 y pico millones, que ni siquiera era lo que los alcaldes estaban pidiendo. Los alcaldes están pidiendo, mira, dame una fórmula de 150, ¿cuánto? 150 millones era que está pidiendo Josian. 162. Una fórmula de 162 millones, dámela permanente, y yo con eso yo vivo. No, tienes 300 y pico millones que no sé dónde salen por un año. Eso no resuelve el problema. Si yo no tuviese los números tan frescos, si yo no me leyera los 4 periódicos más los 2 digitales todas las mañanas, mi día empieza a las 3 de la mañana, y yo escuchara a la gobernadora ayer, yo me convierto en PNP, tráeme la hoja de afiliación para acá, quiero votar por ella mañana. Bueno. Pero cuando veo los números, mano, y lo que está pasando, lo que ellos mismos han dicho, las comunicaciones de la Junta de Supervisión Fiscal, lo que dicen sus secretarios aquí. Ayer el comisionado Jaime me decía que eran 509 cadetes, y ella dice que son 800. Entonces, tú sabes. Bueno, lo que pasa es que... No es una cuestión de que yo le creo porque ella es cool o no, porque lo es. ¿Ella Es qué? chulísima. Es cool. Ajá. En el one-on-one, Sí, tú lo sí. sabes. O sea, Sí, sí. no estamos diciendo No, nada aquí, ¿verdad? No, chicos. ¿Qué pasó usted? Lo que te quiero decir es que cuando vamos a los números y vemos la información, y de nuevo, no es los requerimientos estos que quieren hacerle a los secretarios y demás, o sea, información básica que está contenida en los periódicos todos los días, mano. Bueno, lo que pasa es que cuando tú haces un mensaje de Estado, te enfrentas a los analistas, y en el caso tuyo, que estás muy educado sobre el tema. Ajá. Pero lo que tú acabas de decir es lo que ella quiere lograr. Si yo me levanto el otro día y me afilio. Es decir, pues entonces, lo que ella quería lograr, que es lo importante, afianzarse otra vez en un poco más en su base, y que el pueblo pueda verla como que, bueno, esa es la Jennifer que yo conocía cuando era comisionada residente, Ajá. cuando era presidenta de la Cámara, una mujer muy empoderada y muy clara lo que quiere hacer. Por eso te digo, ya ha tenido 2 momentos muy buenos en su gobernación cuando ganó, y anoche, la primera vez que ella puede encabullar y volver a tirar, como decía don Cholito, hacia adelante. ¿Cómo ella aproveche esta ola? Este momento. Es que no hay ola. Eso era lo que te iba a decir, Jaime, porque bueno, no pues nadie este en su sano juicio, no, en ola, su este iglesia momentum. le va a hacer coro. No porque son cosas que son irrealizables por los propios números, número uno. Y número dos, porque contrasta con mucha de la legislación presentada por sus propios legisladores. Pero le van a hacer coro. Le van a hacer coro. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara le va a hacer coro, más el presidente del Senado, que es el que más duro le ha dado en estas pasadas semanas. Tengo que pausar, Jaime, cuando venga hablamos de energía un poquito también, porque ahí hay una
explicación. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña el ex representante y ex portavoz. Portavoz no, expresidente de la Cámara de Representantes. Papá, que en inglés es speaker, pero speaker es presidente. Sí, esa pelea yo la tuve un día con Víctor Rivera Hernández. Ajá. Pero estábamos con unos líquidos allí en la panadería donde vamos. Ah, ok. Ahora, tuvimos discusiones ahí muy profundas también. Sí. Y él me decía que es verdad que se dice speaker, pero es el equivalente a presidente versus portavoz, que también debería ser speaker, ¿verdad? Porque es lo que dice. Pero nada, inconsecuente, como si Luquillo tiene semáforos o no. Dicho eso, el asunto de energía, Jaime, que había mucha expectativa en cuanto a eso, la estadidad, también de si la gobernadora iba a hablar sobre ello, y cubrió ambas cosas, algo que no estuvo presente en el mensaje. Fue el Ray Charlie, ni las carreteras, ni las motoras. Habló un poquito de seguridad en cuanto a los logros que ha habido, pero para las cifras de kayaking, de asesinatos y ese tipo de cosas. Pero ni con una vara larga se acercó al asunto de la seguridad vial porque claramente las motoras. Fue un desacierto de ella. O sea, la creación de ese comité fue un desacierto y la introducción de este individuo de igual manera. Y yo creo que ella lo vivió claramente. Por eso te digo que... Y por si acaso, perdona que te interrumpa, él no renunció ayer al comité, que algunos están diciendo eso por ahí. Él lo que es que no va a dar más entrevistas ni va a hacer... Lo mandaron a callar, básicamente, o él se cayó solo, no sé, una de las dos. Sigue siendo un inadaptado social en mi libro y no le tengo pena, y llorar tampoco en las entrevistas es necesario ni le es útil en este momento. Perdona que te interrumpa. A mí me parece que es una persona totalmente inconsecuente para el país. Y bueno, pero aquí estamos hablando de él. No lo voy a, por eso no le voy a dedicar ni 3 segundos a eso. Pero me parece que la gobernadora claramente está siguiendo consejos de alguien. Por fin está escuchando. Ella claro, es que si metía ese tema en este mensaje, iban a recordarle a Jennifer González que ella ya no quiere ser. O sea, la realidad es que Jennifer perdió su rumbo en un momento dado, y yo espero, por el bien del país, no por el bien de ella, por el bien del país, que de ayer y hoy en adelante, realmente la gente pueda ver una hoja de ruta de qué es la cosa que ella quiere hacer y cómo las quiere hacer. Tú puedes estar a favor o en contra de alguna idea, de algún proyecto, cómo se ejecuta. Eso está bien, sí, pero que esté ejecutando a beneficio del país. Y yo creo que de igual manera, ella tuvo una reunión con ambos presidentes de Cámara y Senado, y la foto se habrá visto muy bonita, pero estoy seguro que esa reunión fue bien fuerte. Tuvo que haber sido bien fuerte esa reunión, porque fíjate lo que está pasando ahora. Y vuelvo a repetir, este mensaje que le ha dado respiro a ella no lo quería hacer. Ella no quería ir a su legislatura donde ella es, porque Jennifer es producto de la Asamblea Legislativa y siempre ha respetado mucho. De hecho, viste que el protocolo cambió cuando entró al hemiciclo. Vi que no hubo. Al final sí la hubo. Pero no al principio. La comisión. La comisión para buscar a la gobernadora. No, ella entró con sus presidentes. Me parece que también intentando enviar un mensaje. Claro, de unidad, de trabajo en equipo. Se sacó una foto con todos los jueces del Tribunal Supremo y los dos presidentes. Bueno, los jueces nombrados por gobierno. Sí, porque PNP, ni Ángel Colón ni la jueza presidenta estaban. Que yo no creo que eso esté bien también. O sea, sabemos que no podían ir, pero yo creo que al fin y al cabo pues, hay que mantener eso lo menos politizado posible, ¿verdad? Así que si van a ir todos, deben ir todos, pero esos son otros 20 pesos. ¿Sí la Calderón allí? Bueno, Sila está en una etapa de su vida que quiere mantenerse activa y contribuyendo. Fíjate que Jennifer, todos estos eventos protocolares que disponen la presencia de los exgobernadores, ella está asistiendo. Incluso, no había ningún otro exgobernador allí, ni PNP ni Popular. No, pero ella está en otra onda ya. Alejandro le dijo a Lenín por la tarde que no lo habían invitado, de hecho. Bueno, eso puede pasar. Eso puede pasar porque Alejandro está todos los días en los medios criticando, igual que el gobernador. El único expresidente que había allí de algún cuerpo fue Charlie Rodríguez. Bueno, hay que recordar que su hija pues, tiene una posición muy importante. Sí, pero estaba abajo. Pusieron a Pablo José, a Charlie Rodríguez, Miguel Romero y Sila Calderón. Bueno, lo que pasa es que las veces que yo he ido a este tipo de eventos, como pasado presidente, también me sientan abajo. Ajá. Porque es el pasado presidente de la Asamblea Legislativa. ¿A ti no te invitaron? Pues yo no sé si me invitaron o no. Ok. No tengo, pues yo. Como uno no sabe si lo invitaron. Bueno, pues tú sabes que yo llegué recientemente de viaje.
Y mayormente, pues no sé. De verdad, si tengo que checar en mi oficina, pues no sé si me llamaron o no. Y me invitaron y no fui, me excuso. Me hubiesen invitado, si me invitaron, con mucho gusto hubiese ido. Me parece una parte histórica y una parte protocolar que uno no debe No me hablaste dejarla. de lo de la energía. Con todo lo que ha salido en todos estos días, los revoluciones de Genera, de Luma, por tratar de agenciarse dinero, ¿verdad? Les dieron un cantazo ayer con esto de la tarifa básica, si cumplen o no, si el gobierno les está pagando. Ante toda esta situación, la gobernadora parece decir, está todo bien, las plantas están generando, da el número exacto y preciso de 3.800 megavatios, a pesar de que, Jaime, uno va ahora mismo y entra a la página y te dice que hay 700 a todo lo que da. Yo ese discurso... Información contrastable, fácil. Sí, ese discurso de la gobernadora yo no le entiendo mucho. Por un lado, le pasa la mano a Genera y por otro lado no le quita el puño a la cara a Luma. Y entonces la realidad que muchas de las cosas que están pasando en Puerto Rico tienen que ver con ambas entes privados en cada una de sus capacidades. Y no cabe la menor duda, bueno, Luma, ¿verdad? Yo no tengo por qué defender a Luma ni a Genera. Pero yo creo que cuando se saca la cosa política, la cosa pasional, cuando explican la realidad de por qué ocurrió cada una de las cosas, no deja de tener sentido, ¿no? O sea, por qué la distribución se paró en un momento dado, por qué la generación no está dando, la historia del sistema, lo que pasó de María para acá. Hay una narrativa que uno la puede entender. Este asunto que vamos a cancelar los contratos, yo creo que de igual manera, se está viendo la manera de cancelar uno, cancelar el otro también. Y número dos, yo creo que a futuro lo que vaya a pasar debe ser una misma compañía. ¿Por qué está dividido la generación con la distribución en dos compañías aparte? ¿Por qué? Si están ligadas una cosa con la otra. Yo creo que a futuro, si se va a cambiar las compañías, vamos a ponerla en una misma compañía, si no es que se considera realmente volver otra vez a un sistema donde el gobierno de Puerto Rico tenga mayor acción en su administración. Yo no digo que dentro del componente de generación y distribución hayan elementos privados, sí, pero que esté totalmente privatizado. El sistema de energía de una isla que no está conectada a nadie y que depende totalmente de su generación, me parece que no puede seguir en manos totalmente de un ente privado. No es lo correcto. Usted puede ser de derecha, de izquierda y de centro. No tiene sentido. Hay cosas que el Estado tiene que proteger, más cuando es una isla. Es decir que sobre ese camino, me parece que la gobernadora debe dar los datos que son. Volvió a decir que Luma se iba la semana que viene casi, y ese proceso, por lo que yo he visto, no es tan fácil. Y se ha convertido en un San Benito, y no hablo de Bad Bunny, sino se ha convertido en un problema de ella constante, porque ella sigue trayéndola a la mesa cuando quiere desviar el tema. Fíjate que ella desvía el tema de Luma, tan pronto llegó con la cosa de la Parguera. Ella desvió el tema con la Parguera. Pero ahora, cada vez que tiene una situación de un conflicto, trae el tema de Luma como una manera de cambiar la discusión. Pero eso no es del todo correcto, Jaime, porque sí habló de la Parguera, pero trajo la extensión de la Carbonera, de las emisiones de la Carbonera, número uno. Y número dos, habló de las multas para multar diariamente hasta $25,000. Esas fueron las tres primeras iniciativas. No recuerdo si por orden ejecutiva o por legislación, pero fueron las primeras tres leyes, son esas. El asunto de la Parguera, el asunto de la extensión de la Carbonera y el asunto de que, by the way, ahí hay dos inconsistencias brutales. Si la Carbonera se va a gasificar, ¿por qué hacía falta entonces legislar para extender las emisiones? Número uno, porque eso no se hace de un día para otro tampoco, y ellos lo saben. Y número dos, ayer la gobernadora vuelve a hablar del contrato, de la innovación, del contrato nuevo que se hizo con Genera para adelantarle $110 millones y que no bonificaran $800 millones, 850. Lo dijo ella ayer en el mensaje. Nadie se dio cuenta que el negociado de energía, nadie se lo dijo a la gobernadora, paralizó esa innovación de contrato y que eso no va porque es oneroso para el pueblo de Puerto Rico según el negociado de energía. Nadie se dio cuenta de eso y se lo dijo a ella. Bueno, son las inconsistencias, ¿no? La realidad que, o sea, ella tiene muchos cabos sin amarrar. Ha cogido unas luchas que en un momento dado le pueden virar para atrás. Pero como tú dijiste, es un reset y yo espero que ella pueda realmente encaminar un poco nuevamente a su gobierno para beneficio del país. Pablo José dijo que vino defectuoso ese cassette de Nintendo. Bueno, la verdad que hay un trabajo que tiene que hacer la oposición. Fíjate, Pablo José tiene una situación muy, muy delicada.
Y es parte del reto que asumió a coger la presidencia del Partido Popular junto a su mandato como comisionado residente. Y tan temprano. Y tan temprano, porque él como comisionado residente está haciendo un gran trabajo. Está tratando de verse como esta persona que puede trabajar en equipo. Esta misma semana estuvo reunido con la gobernadora en un ramo de olivo, pero a la misma vez tiene que hacer una función de fiscalización. Entonces tú tienes al comisionado residente que está invitado a el mensaje de la gobernadora, está ahí como comisionado residente, que tiene que haber una función un poco protocolar, ¿no? Pero tan pronto sale, se convierte en presidente del Partido Popular y tiene que darle un cantazo a la misma gobernadora ya en su función de presidente del Partido Popular. Y yo creo, y mi consejo, es que nadie duda del liderato de Pablo José, nadie duda que ha cambiado el Partido Popular, la refundación es una realidad y es un candidato muy fuerte para la gobernación. Pero me parece que debió dejarle eso a los líderes, a los portavoces de Cámara y Senado, y no debió haberlo hecho él. Hubo oposición anoche. Ese es mi consejo. Lo que pasa es que no tienen eco, como que no suenan. Ayer estaba Pablo José allí con la delegación y lo lees hoy en el periódico y tuvieron muy buenos puntos, ¿verdad? Algunos de los que yo he resaltado aquí también. No he hablado con ellos, no me puse de acuerdo con ellos jamás, pero no sé, como que no están, después de las acciones del presidente del Senado, como que se apagó las voces de la oposición. Bueno, la realidad es que la voz más fuerte y consonante es Javi, Luis Javier, el portavoz del Partido Popular en el Senado. Creo que es muy consistente en la fiscalización, lo hace muy bien. La Cámara necesita un poquito más de ajuste, pero vuelvo a repetir, me parece que anoche esa función debe haber sido de los portavoces del Partido Popular en Cámara y Senado, no de Pablo José, porque está finita la cosa ahí, pero bueno, estamos encaminados. Gracias. Gracias a ti, gracias, un abrazo. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López a los trabajos. Un buen amigo, no un amigo viejo, pero un buen amigo, el ex senador Ramoncito Ruiz y Nieves, ¿verdad? Nieves. Sí, señor. Expresidente de la Comisión de Gobierno en la pasada administración. Y que, ¿verdad? Con tanta cifra, con tanto número y con tanta situación en el país, a veces se nos olvida las cosas que se han hecho previamente, senador. Y quería que mínimamente, por un problema que estamos teniendo ahora, nos refresque cómo se abordó alguna de estas situaciones en un pasado no muy remoto. Bueno, Eddie, gracias a ti por darme la oportunidad de compartir con Telemundo hoy viernes, prácticamente comienzo de fin de semana. Y aquí se ha estado discutiendo en el país durante las últimas 2 semanas un asunto bien importante referente al asunto de los vehículos todoterrenos, los llamados Ford Track. La señora gobernadora crea la orden ejecutiva 2025-029, donde crea un comité para evaluar el asunto del uso de los vehículos todoterrenos. Y yo quiero traer algo bien importante a la mesa, a la discusión pública, y que el país tenga memoria, haga memoria de lo que pasó con el asunto de los Ford Track, porque la primera legislación que se aprobó referente a regular el uso de los todoterrenos en Puerto Rico fue la ley 132 del 3 de junio del 2004. Eddie, estamos hablando de 20 años atrás. Y de 20 años atrás se aprobó una legislación para crear... La de Toñito, eso es así, se crea cuando el asunto de Toñito, se crea una legislación para regular cuando Toñito Silva pasó por lo que pasó en Puerto Rico, que todo el mundo se unió a la peda que embargó a él la pelea de su hijo. Y dentro del espacio se creó entonces una legislación, unas enmiendas que se hicieron a la ley de tránsito, y se crea la ley 133 del 3 de junio del 2004. ¿Qué establecía esa legislación? Era representante para eso es así, mayoría representante. Tengo que decir que esa legislación establecía algo bien importante y era precisamente, obligaba a un reglamento. ¿Qué hacía ese reglamento? Y lo voy a decir públicamente, para establecer la titularidad, registro y expedición, duplicado y pago de derecho de vehículos o terrenos Ford Track bajo la ley número 22 de tránsito de Puerto Rico. Pasaron, Eddie, 8 años. No fue hasta el 2012 que se trae nuevamente la discusión pública en el 2013 cuando yo regreso al Senado. Pago de derechos significa que le dieron un malvete y podían transitar por las vías. Pues no, ahí es que vamos a clarificar eso, porque se hablaba de pago de derechos, que se hiciera un reglamento para regular el asunto de la titularidad de los Ford Track. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad le robaban un Ford Track a alguien, lo vendían en la calle, había pasado cualquier situación con ellos en ese momento. ¿Qué se hizo? Se creó un reglamento para regular la titularidad. Pasaron 10 años y no fue hasta el 2013 que entramos y empezamos a discutir nuevamente qué había pasado con la ley 133 del 3 de junio del 2004. Porque seguíamos viéndolo en la carretera. Claro, seguíamos viendo el asunto en la carretera y se estaba trabajando un reglamento que entonces se crea el reglamento 8213 para regular el asunto de la titularidad y la disposición por reglamento de quién lo podía usar
y ¿cómo te digo? Los equipos necesarios de seguridad, guantes, Porque cascos, había mucho protectores. menor de edad también en Claro, ese momento. Porque teníamos muchachos de 12, 14 años que usaban un Ford Track y entonces ahí salieron unas regulaciones que se hicieron en cuanto al equipo de seguridad, al asunto de dónde se podían usar, el asunto del registro de inscripción de ese vehículo y cómo lo íbamos a trabajar. Y nos llevó entonces a algo bien importante, y lo tengo que decir públicamente, hay una ley para lo que la gobernadora creó para ese comité, y es triste que vuelven a fallar el grupo asesor de la señora gobernadora, porque existe la ley 130 del 2013. ¿Y qué hace la ley 130 del 2013 cuando escuchamos la discusión pública? Y voy a leer el título de la ley. A los fines de aclarar lo que constituye un vehículo todoterreno, tipificar como delito el no inscribir el registro de dichos vehículos, prohibir el uso de vehículos entre todoterreno en las carreteras estatales, autopistas o municipales, establecer la edad mínima para operar el mismo y la utilización en todoterreno en el asunto de la confiscación. Y Eddie, esa legislación está vigente. Y cuando escuchamos ahora que vamos a discutir si se registran o no, eso está tipificado en la ley. Y la ley es bien clara, Eddie. Y yo voy a tratar de sintetizarlo para que el pueblo nos pueda entender. Esa ley está vigente y no ha sido derogada. No ha sido derogada, es la ley 130 del 2013. De hecho, en esa votación, hoy la gobernadora, en aquel entonces comisionada residente, le votó a favor, pero hay otros miembros del PNP que se encuentran en la Cámara de Representantes que le votaron en contra en aquel entonces al asunto de regular el asunto de los Ford Track en Puerto Rico. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué se crea el comité? Esa es la hoja de votación. Esa es la hoja de votación del 9 de septiembre 19 del 2013, donde 13 votos en contra fueron de la delegación del PNP. Y de esos 13, 5 están ahí actualmente como representantes de diferentes áreas en Puerto Rico. Entonces, cuando empezamos a discutir la legislación, se hicieron dos proyectos. Larry Selhammer y Ramón Ruiz Nieves somos los autores de las dos leyes del proyecto 426 del Senado y el proyecto 86. ¿Qué hacía el 426, Eddie? El 426 regulaba el asunto del Ford Track y le permitía la presentación del proyecto que lo pudieran usar sábado y domingo, lo que ella está diciendo, y días feriados de 8 de la mañana a 8 de la tarde. ¿Y qué pasó? Cuando se trae la discusión pública, el asunto de los manufactureros, no el dealer, no el que lo vende, el asunto del manufacturero. Enseñe eso. Expresaba públicamente que el manufacturero, miren bien esa el etiqueta. Manufacturero. Eso es lo que llevo hablándole ya días, de esa etiqueta que está colocada en esos vehículos. Eso es así. Y que si se obvia lo que dice esa etiqueta que está hecha por el Departamento de Transportación ¿Perdemos Federal, cuánto? nos van a perder un montón de millones de dólares que necesitamos para esos 430,000 alumbrados que nos dijo el periódico El Nuevo Día a principio de semana, que están descoñetados y que hay que arreglarlo. Y queremos botar el dinero y que no nos llegue más dinero federal, obviando esta etiqueta que está enseñando aquí el senador. Oye, y algo bien importante, lo marcamos porque, número uno, dice el asunto que no puedes usarlo en carreteras asfaltadas, en hormigón, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque el manufacturero expresó públicamente que no puede frena. ser apto porque a la hora de la estabilidad del vehículo a 25 millas la pierde. Y usted me dice en qué carretera estatal o municipal usted anda 15 o 20 millas. Número dos, habla del asunto de que no se permiten más de 2 personas en el equipo de Ford Track. ¿Y qué hicimos nosotros? Esto es lo que no es el distribuidor, esto es el manufacturero que expresó por qué no se podía utilizar en las carreteras por la distancia entre eje y eje y goma. 32 pulgadas, 18 pulgadas, lo cual a un movimiento de 7 a 10 grados, de 7 a 10 grados a una velocidad de 35 o 40 millas, pierde completamente la estabilidad. Segundo, si va una segunda persona, la fuerza de gravedad de ese equipo, que es el centro del motor, pierde su fuerza de gravedad. Entonces, Eddie, la legislación que se creó se vira. La legislación que se creó establecía lo siguiente. El artículo 2.08. El artículo 2.08, referente a los Ford Track, establecía lo siguiente. Extenderá a todo vehículo el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas una identificación exclusiva que consistirá de un número de identidad o serie del vehículo previamente asignado por el manufacturero. De igual manera, el secretario designará un sello. En aquel entonces discutimos y se creó hasta una tablilla. Por eso es que algunos de ellos tienen tablilla. Una tablilla, pero no es para usarse en carreteras estatales, ni municipales, asfaltadas, ni autopistas. Número 2, establecía algo bien importante, el artículo 2.08, registro de todo vehículo. ¿Qué registro ya existe? Eso existe y lo establece el reglamento a cual cité al principio, el reglamento 82.3
2013, entonces establecía quién registraba el vehículo. La ley le daba un tiempo al dueño del vehículo, que fuera al Departamento de Transportación y Obras Públicas, o al dealer que lo registrara. Ese vehículo registraba el procedimiento, pasaba por él y pagaba un sello de $250. ¿Qué hacía ese sello de $250? No es que le permite correr por las carreteras estatales, municipales o autopistas, es que le permite un seguro en caso de un accidente en un camino no asfaltado, en los montes que se corren, que ACA lo pueda cubrir. Miren por dónde vamos. O sea, paga al erario una aportación. Entonces, decía que si usted alteró ese sello, lo rompió, lo mutiló, era una multa de $500. Pero más aún, fuimos más allá. Los jueces que participaron con nosotros en las vistas del 3 y 4 de septiembre del 2013 en el Senado de Puerto Rico, expresaron su preocupación cuando llegaban, los policías retenían un Ford Track, llegaban a la sala, no existía el sello, por lo tanto, la confiscación era improcedente y había que devolverlo. Se enmendó la legislación, se obligó y ahora la policía de Puerto Rico, en su responsabilidad de establecer ley y orden, lo puede confiscar y por eso se han confiscado. De igual manera, quiero decir algo, Eddie, referente en la confiscación. Y esto tiene que ver precisamente con la ley de confiscación de Puerto Rico, la ley 211, que le da ese derecho a la policía. 119 de 2011. Perdóname, 119 del 2011, que le da a la policía de Puerto Rico la responsabilidad de confiscación. Entonces, si hemos tenido un avance significativo, porque vamos a virar para atrás, y más aún, la legislación hablaba y establecía algo bien importante, 0.02% de alcohol, 0.02% de alcohol, cuando la ley de tránsito es otra, en los Ford Track es 0.02%. Hablaba otro asunto. ¿Está vigente? Está vigente. Hablaba de igual manera lo que tiene que ver toda persona que se encuentra en uso de todo vehículo sin el equipo de seguridad necesario establecido por el reglamento 8213. Cascos, reflectores, botas, mascarillas, todo lo concerniente, conllevará una multa de $250. Y Eddie, sigo leyendo, y esto es bien importante que el pueblo lo pueda conocer. Y voy al artículo 10.016. No podrá transitar por las autopistas, carreteras estatales o demás vías públicas estatales o municipales que se encuentren pavimentadas o autopistas, tanto los autociclos, Ford Track todoterreno o motonetas. Y ahí entran los llamados scooters estos que tenemos hoy en la calle. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué viramos para atrás algo que ya está legislado o a la señora gobernadora nadie le informó que existe la ley 130 del 2013, que es lo mismo que ella habla ahora? Más los reglamentos. Más los reglamentos que están en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y la misma legislación establece, Eddie, lo voy a citar porque el país tiene que conocer esto. En el 10.16 de la ley, la edad mínima para operar o para ser pasajero de un vehículo todoterreno que encuentre... Para operar o para ser pasajero. Escuchen bien. En un vehículo todoterreno cúbico que cuente más de 100 centímetros cúbicos, autorizado para ello será de 16 años en adelante cuando el conductor tenga una certificación de licencia de conducir vigente. Ya se hablaba de las M1 o M2. Eso es así. Se hablaba de las M1 y M2 cuando eso. El endoso que se te requiere para conducir motora. Y una de las cosas que quizá, y le hago la pregunta, senador, porque me parece que ahora mismo cuando uno va a un dealer de vehículos de motor, y como sabes, es un asunto que conozco muy bien, pues estoy en esa industria, para poder sacar un carro de un dealer, uno se le requiere que alguien tenga una licencia de conducir. Pero para las motoras y para estos vehículos no se requiere ni licencia de conducir, ni endoso M1 ni M2 de motora. Por eso el problema que tenemos actualmente en la calle. Porque si se hubiera establecido el requisito, como todo vehículo, de que presentara la licencia de motor para guiar motoras en Puerto Rico, pues hubiésemos regulado un poco más esto. Y voy más allá. El artículo 23.02. Derecho a pagar. Y el derecho a pagar establece, por registro de todo vehículo terreno de Puerto Rico, el dinero recaudado de los $250 se destinará, o sea, el dinero que se recauda por ese certificado, por ese sello, que es anualmente se renueva para que usted tenga un seguro que le cubra, $200 iban a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico al centro de trauma. ¿Por qué iba al centro de trauma? Porque ahí era que teníamos que... Porque ahí era donde la mayor accidente de los Ford Track iba a pagar al centro de trauma y había que enmendarlo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hay una legislación? ¿Y quién establece y cómo la opera? Pues el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Policía de Puerto Rico. Y el artículo 10.0 establece que todo vehículo terreno que sea vendido transcurrido a partir de los 30 días de la aprobación de esta ley, de ahí en adelante,
deberá ser registrado al momento de la venta, tanto el concesionario como el que compra el vehículo en la calle. Hay una ley. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué pretende la señora gobernadora? Yo tengo que reseñar algo bien importante. Pero con eso, senador, yo sé que Juan Pérez tiene 2 Ford Track en su casa, Víctor Gómez tiene, me estoy inventando los nombres por si acaso, nadie se sienta aludido, tiene 2 scooters, porque hay un registro, pero si en esas scooters o en esos Ford Track se comete un delito, se viola el tránsito, yo no puedo irlo a buscar a su casa porque el vehículo no está identificado. Tiene el sello, pero no la tablilla. Claro. La ley disponía de igual manera, y se crearon, te lo tengo que decir, porque yo como senador del distrito de Ponce, aquel entonces, las primeras tablillas se enviaron a Ponce. Okay. Y usted pagaba el sello, y estaba el asunto de colocarle el sello y la tablilla. Para que la policía pudiera decir, pues dale, ¿te quieres ir a la fuga? Dale, vete, yo te cojo ahorita. yo te cojo ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Decir de que hay que darle tablilla a las motoras. Todas esas motoras tienen tablilla. ¿Por qué la policía en el operativo que hizo en Cataño pudo incautar unas cuantas que eran robadas? Porque tenían tablilla. Y sabían que estaban. Y sabían. Y el que se fue a la fuga, la policía lo tomó. Por lo tanto, hay un reglamento, hay una legislación que existe. Y dice bien claro, pues no derecho a pagar. No es tan descabellado ponerles tablillas, entonces. ¿Por qué no? Pero si está ahí, dice derecho a pagar. La ley 130 del 2013 de este servidor Ramosito Ruiz Nieves de Larry Selhammer dice bien claro, derecho a pagar. Y dice que el Estado emitirá un sello o un registro. Por lo tanto, lo que le toca al Estado es, oye, ¿vas a sacar la tablilla? ¿Vas a sacar el sello? Bien, aquí está la tablilla. Se acabó. Pero eso no les da el derecho de transitar para en nada, porque la y ley las lo vías prohíbe. públicas. La ley dice bien claro que se prohíbe el uso en carreteras estatales, municipales, asfaltadas o repavimentadas y en las autopistas de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, el manufacturero expresó de que no son aptas para las carreteras por el asunto de la seguridad y el diseño de estos todoterrenos. Entonces, y el Departamento de Transportación Federal le exige al manufacturero tener eso colocado en los vehículos. tiene que estar la pegatina. Ah, ¿qué pasa? Que le retiran la pegatina después, pero Por más retirarle... que le puedas adaptar no hay retrovisores, manera porque el cinturones de diseño, seguridad. el manufacturero expresó el día de vistas públicas y mira lo que pasó. Para conseguir la información del manufacturero se hizo a través de la Comisión de Seguridad y en el Tránsito de la Autoridad de Carretera y ellos trajeron la información del manufacturero y aún así cuando se sentaron allí los distribuidores hablaron que ellos no tenían responsabilidad ninguna porque el manufacturero se había expresado referente a la seguridad. Entonces, en aquel entonces no estaba Ray Charlie en el panorama. ¿Quiénes eran los que representaban a los dueños de Ford Track o esas agrupaciones en Puerto Rico? Pues mira, ante la comisión se sentó, lo tengo que decir, Feliciano Tato Hernández, Anselmo Acevedo, Víctor Díaz, que representaban agrupaciones, y creo que había una que se llamaba La Plaga, que eran los que se sentaron frente a la mesa en aquel entonces a deponer, a expresar su preocupación de que era un disfrute familiar. Perfecto, un disfrute familiar como tú mencionaste ahorita, que tal vez en la casa hay 2 o 3 que tienen vehículos, pero que hizo esta legislación. La persona responsable, a los amigos que nos ven y nos escuchan, la persona responsable que disfruta con su familia lo monta en un carretón, lo monta en un vehículo, en una guagua y se mueve al sitio, a la finca que vayan a correr. Yo en el Distrito Senatorial de Ponce tengo áreas de Maricao, Las Marías, adjuntas a Yuya, donde hay fincas que se corren Ford Track. La gente habla con los dueños y van y los corren, le dan un relevo de responsabilidad y usan esos vehículos en esa finca. La realidad es que irrespectivo de si sea una motora, un Ford Track, un Can-Am, cualquier vehículo de esto, que obviamente hay una situación de seguridad. Aquí hay una gente que no se sabe comportar y eso puede pasar en los carros también. Puede haber corridas de vehículos también ¿Pasa? que impidan el tránsito y cierren El regateo clandestino. y hagan diablura. Entonces es una situación y en esa tengo que dársela a Misael en términos de que hay que educar sobre la conducción de los vehículos. Todos los fines de semana yo tengo la misma pelea. Ya dejé hasta de flasharle las luces y tocarle la bocina a la gente. El bendito carril izquierdo es para ir más rápido. El carril derecho está desconectado. Y entonces, obviamente, pues la gente se queda en el izquierdo. Eso pudiera ser muy válido. Pero, hermano, cuando veas a alguien que necesite pasar, tienes que cederle y moverte a la derecha. O sea, aquí hay un asunto de que no se conoce la ley de tránsito. No importa la edad, aquí no estoy hablando de los viejitos que es que no ven bien y que por el alumbrado, lo que sea. Aquí hay y es una cuestión de voluntad, senador. Porque tú te vas aquí al lado, a la ley a la luz o a la rotonda esa de San Patricio, y la gente para el SEDA, donde dice el SEDA, dice o cédame
o que dice Coca-Cola, pero se va 2 intersecciones al lado, en Buchanan, y allí sí se saben comportar. Porque va a salir un Smokey the Bear de 7 pies con una ametralladora y van a haber consecuencias al final del día. Y eso es lo que hace falta muchas veces en este país. Tú traes algo bien importante y Charlie tiene una responsabilidad, representa a un grupo de motoristas en Puerto Rico, dueños de Full Track. Él conoce igual que yo este tema, él sabe lo que estamos hablando y él decía ante él públicamente que le pedía perdón o se sentía mal por algo que había pasado con su hijo en la escuela y demás. Sí, que lloró. Es que yo soy el ejemplo de mis hijos, tú eres el ejemplo de tus hijos en tu hogar. Y si yo soy el ejemplo de mis hijos en mi hogar, pues entonces no hace falta un maestro, un profesor para enseñar principios y valores y orden y responsabilidad. Ahora, si el primer desordenado soy yo y dentro del espacio, pues ¿qué le estoy enseñando al hijo o al que me sigue detrás? Mira, yo he visto corridas y estamos aquí en una corrida estimulando para... Y el primero que va sin el equipo protector es él. Y cuando le decías abiertamente a la policía en entrevistas y en manifestaciones que te pasabas a la policía por los... ¿Verdad? Eso no lo deben tomar en cuenta los niños en la escuela cuando le abran a su hijo. No sé, no me quiero meter ahí porque parecería hasta personal y no lo es, pero es el ejemplo y la falta de consecuencias que para unos sí, para unos no a veces, y esto tiene... Vamos al asunto de las confiscaciones porque me parece que ahí hay que hilar también un poquito y quizás enmendar la ley. Senador, la ley esa 119 provee para que se haga una cotización, hay un esfuerzo del gobierno por recibir la propiedad, mantenerla, y después se la vendemos. Pero escucha. Al mismo que delinquió con ella pues para mira, que siga delinquiendo y quizás hasta un precio más barato. Hay un asunto que un grupo... porque le ponen depreciación también. Bueno, eso es que voy. Hay un grupo de agricultores en Puerto Rico, en un momento dado se me acercó en el 2013, que yo presidía en aquel entonces la Comisión de Agricultura, casado por 4 años en la Comisión de Gobierno, y me dice, senador, ¿podemos trabajar en mecanismo de que la Administración de Servicios Generales, una vez los confisque, se puedan vender? Se le dijo que no. Y Servicios Generales, yo recuerdo la primera ocasión que se confiscaron unos cuantos Full Track y yo estuve presente cuando se decomisaron. Se hicieron canto, que se esbarataron, se le pasó una máquina por encima. Sí, igual que allá en Nueva York. Igual que en Nueva York, y aquí se hizo en un momento dado. Y se puede seguir haciendo porque está confiscado. Y si está confiscado es para que no regrese. Estoy hablando de que va para unos cuantos añitos, fue en el 2014 al 2015 y recuerdo aquella experiencia. En ese momento se aplanaban los vehículos. Se rompieron unos cuantos vehículos porque ¿cuál era el uso de confiscártelo a ti? Porque no tenía sello, porque no cumpliste con la obligación del artículo 10.0 y después subastarlo. Y virártelo. Pues ¿para dónde regresa? Regresa para la calle. Ilegalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en un momento dado cuando se vendían aquí a unas personas, unos equipos de gobierno para que se usaran en fincas y demás? Habían unos agricultores que lo usaban para la finca por la necesidad y habían otros que hicieron de esos vehículos un negocio. De hecho, y usted y yo estábamos en la misma vuelta pública, lo que decían es que ellos tenían que salir de la finca a buscar gasolina. Y me acuerdo, estaba Gary Rodríguez me acuerdo en aquel momento. Que tenían que buscar gasolina y pasar por las vías municipales, era lo que se estaba pidiendo. Bueno, ¿cómo de ahí eso trascendió y ahora los tenemos en los expresos? Y pues te tengo que decir que el proyecto del Senado aquel entonces, que yo radiqué junto a Larry también, el 426, establecía una distancia de 100 a 150 metros que pudiera el agricultor moverse en la carretera estatal para adquirir combustible o moverse tal vez si la finca continuaba unos kilómetros más arriba. Y ese proyecto no tuvo el aval ni del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ni el director ejecutivo de carretera, ni el secretario en aquel entonces de la Autoridad de Carretera, ni de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, porque no hay manera de tú enmendar el asunto de lo que establece el manufacturero. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos adelantando o estamos haciendo un retroceso? Yo recuerdo cuando el inspector Hernández Peña estuvo deponiendo en la comisión y Hernández Peña habló de lo que significaba esto ante la seguridad familiar. Habló de igual manera, yo recuerdo al director aquel entonces del Centro de Trauma del Centro Médico de Puerto Rico, el doctor Ernesto Torres. Ernesto Torres. Y Ernesto Torres decía que si usted, y saludo donde quiera que esté, nuestro respeto siempre, admiración y agradecimiento. Yo recuerdo que él decía que si usted quiere convertirse en un donante de órganos a sus hijos, regálenle un Full Track y dígale que lo puede correr por las carreteras de Puerto Rico. El audio, ese video entonces, en las redes. Cuando uno mira todo esto, si hemos tenido un avance bien significativo que comenzó, y vuelvo y digo, la ley 132 del 8 de junio del 2004, a la señora gobernadora, a sus asesores, hay una legislación que empujó el reglamento 8213 vigente,
referente a los equipos que se tienen que usar y regularlo. La ley 130 del 2013 de Ramóncito Ruiz Láriz Selhammer, que utilizó y establecía completamente todos los parámetros referentes a los de los Ford Track. Estamos hablando que 20 años después, que hemos dado empezando a discutir esto en el 2004, hay una legislación, y lo tengo que decir, y no es política, pero la primera legislación la aprobó el Partido Popular referente al asunto de los Ford Track. ¿Para qué hace falta un comité? Okay. La segunda, la ley 130 igual, pues si ya hay un avance, ¿para qué quiere un comité? Lo que tenemos que buscar la legislación, hacer valer el reglamento 8213 y permitir entonces que lo que tiene que ver con esa responsabilidad, tanto ciudadana como el dueño de un Ford Track, como lo que está haciendo la Policía de Puerto Rico, se pueda hacer valer en su totalidad. Senador, nos traiciona el tiempo, pero agradecidísimo de esa información tan valiosa. Se la vamos a pasar al señor que viene aquí próximamente, que es el secretario de Asuntos Públicos, que ya está aquí con nosotros, llegó tempranito hoy. Saludos al compañero amigo Irán Así Montalvo. que hablaremos en una próxima ocasión. Mucho Si éxito. así Dios lo permite. Gracias por la oportunidad y buen fin de semana. Igual. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Aquí vive la política. Como le dije, ya está por ahí Irán Torres Montalvo. Le hicieron una encerrona y fue injusto. Y vamos a hablar de eso ya mismo aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. A través de todos los viernes está con nosotros el secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Irán Torres y Montalvo. Buenos días, licenciado. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha y los amigos que nos ven desde sus hogares. Hubo mensaje anoche. Un mensaje. Hubo mucha información. Hay buenas noticias para la educación especial, para los adultos mayores, para los derrumbes en las carreteras, para la electricidad. Yo no sabía que teníamos esa capacidad de electricidad. Y seguimos de los permisos, bomberos, Desarrollo policía, económico. desarrollo económico, manufactura. Ujú. ¿Usted cree que las huestes están entusiasmadas y contentas? Yo creo que fue un mensaje lleno de todos los logros que nosotros hemos estado encaminando durante los primeros 5 meses de esta administración. Todo eso se consiguió en 5 meses. Yo reconozco, bueno, se encaminaron muchas cosas, otros logros ya se alcanzaron. Yo he comentado contigo aquí en otras participaciones que quizás por el tema del debate público que hemos tenido con los nombramientos, ¿verdad? Y los que hubo que retirar y demás y toda esa situación, pues se ha empañado un poco el trabajo que hemos estado haciendo, pero la gobernadora desde que llegó, desde que juramentó ese día 2 de enero, encaminó asuntos como el Comité de Energía. Ya de ese comité salieron 2 proyectos de ley que se convirtieron en ley. Comentó, ¿verdad? Comenzó el proceso de, como ya se había comprometido, de la cancelación del contrato de Luma. Se empezó a trabajar con las estadísticas y las métricas necesarias. Anoche volvió de nuevo y se reiteró en que Luma se va de Puerto Rico. Vamos a detenernos ahí, pues no se dijo cuándo, número 1. Número 2, ¿para qué había que extender la carbonera? Y te llevo preguntando eso bastante tiempo. ¿Para qué había que extender la carbonera si la vamos a convertir en gas? Pues mira, Eddie, entrar en detalle sobre eso, yo le daría la deferencia a esa contestación específica a nuestro sal de energía, Josué Colón, pero en términos generales, Puerto Rico, ¿verdad? Tiene limitación en cuanto a lo que es la capacidad de producción de energía y tenemos una demanda bastante alta, particularmente ahora en los meses de verano. No podíamos darnos el lujo de decir, vamos a cerrar esta planta de quema de carbón por las disposiciones ambientales o porque no es parte de la política pública, porque no teníamos una solución ya en función, otra planta que pudiésemos encender que pudiera sustituir la producción de esta planta de quema de carbón. Esa es la realidad. Por eso, pero la ley 1, ley 2 era el backup. Por si no la podíamos gasificar, pues. Sí, porque es que la realidad, como te mencioné, no tenemos la capacidad ahora mismo. Entonces, construir una planta de generación de energía de la capacidad que tendría esta de AES y las otras que nosotros tenemos a través de Puerto Rico puede tomar 10, 12, 15 años. Creo que la última planta, si no me equivoco, fue la de Costa Sur, si no me falla la memoria, y tomó el proceso 10 a 12 años desde que se puso la primera piedra hasta que se lograron encender las máquinas. Así que uno no construye una planta de generación de un día para otro, hay que trabajar con lo que nosotros tenemos y seguir con el proceso de convertirlas a gas para que entonces obviamente operen de manera más limpia y más amigable al ambiente. Mire por dónde voy, secretario, y me parece que esto es algo que mucha gente, mucho PNP se lo cuestionó ayer. Inclusive en el asunto de la energía, la gobernadora reclama unos avances significativos. Y a algunos, no solamente en el asunto de la energía, nos cuesta mucho creer que todos esos avances se hayan dado en 5 meses. Aquí hubo una zapata sembrada por las 3 administraciones o 4 administraciones, si se quiere considerar, previa.
Y a la gobernadora no se le cae un canto por reconocer lo que hizo Pedro Pierluisi, lo que hizo Wanda Vázquez y lo que hizo Ricardo Rosselló. Pues mira, Eddie, si te refieres específicamente al tema de generación, porque cuando la gobernadora llegó en enero, En Puerto todos Rico, los Puerto Rico aspectos, tenía un déficit de En generación desarrollo económico, en vivienda, en todo. sumamente alto. Con la llegada del SAR de Energía, Josué Colón, se apretaron todos los tornillos, se puso la presión que se tenía que poner y se lograron que la unidad 5 de Costa Sur y otras unidades que estaban fuera de servicio entraran en funciones para que cuando llegáramos ahora a esta fecha, ya tocándole la puerta al mes de junio, tuviésemos suficiente producción para cumplir con las demandas energéticas que nosotros tenemos ahora. Y eso sin hablar de la contratación de la energía adicional que se está trabajando. También se implementó tecnología nueva en el Departamento de Desarrollo Económico, particularmente en el área de gerencia de permisos, para que pudiéramos acelerar el proceso, que fue otro compromiso de campaña de la gobernadora, y que se entregaran la cantidad de miles de permisos, ¿verdad? Y se llevaron enredados con ese anuncio a Manuel Sidre y a todo el equipo de él. Porque es que no te llevas al secretario solamente, mira, te llevas a todo su equipo es que que votan y son PNP. aquí hubo cambios de política pública dentro de las agencias, implementación de tecnología, el trabajo se estaba haciendo, ¿verdad?, con un reenfoque distinto, más directo, ¿verdad?, ver los resultados, como dijo la gobernadora anoche, no es tener presentaciones, no tener bullets, es tener datos reales, porque cada vez que hablamos de uno de estos permisos, ¿verdad?, no es un mero pedacito de papel, es un negocio nuevo que está operando, que está en funciones, que crea empleo, ¿verdad?, que se ven los resultados allá afuera. Pero hay una transacción que hace un equipo y tienen que verificar si lo que está contenido en esa solicitud es correcto. Correcto, hay todo un equipo en la oficina de gerencia de permisos, hay un capital humano, pues lo había en el pasado, Eddie, pero la gerencia, los líderes, la política pública de esta administración, no, nosotros no estamos aquí maltratando a nadie. De hecho, no les está reconociendo de hecho, si algo ha caracterizado a nuestra gobernadora, y yo lo digo en privado y lo digo en público, muchas de la gerencia media y personas que trabajaron en la pasada administración todavía están en funciones. La gobernadora, al que está trabajando, le ha dado el espaldarazo y le ha permitido que continúe en funciones. Aquí hubo cambios, obviamente, en las cabezas de las agencias. Es natural que la gobernadora conformara su equipo, pero muchas de esas personas todavía están trabajando y haciendo las cosas bien. Así que, pues, hay componentes de todo, pero los cambios en la política pública, la implementación de tecnología, atribuirle a nuestra gobernadora Jennifer González. Otorgar un título de propiedad a través del Departamento de la Vivienda. Probablemente tienes que hacer una segregación, tienes que hacer escritura, tienes que hacer estudios de título. Eso no pasa en 5 meses, hermano. Pero podía haber estado el caso presentado ante la agencia, Eddie. Pero los resultados no estaban saliendo. Yo no recuerdo en la pasada administración, y yo trabajé con ellos y fui parte, ¿verdad?, de la campaña y demás. Estuve atento a todos estos temas durante el pasado año electoral, y yo no recuerdo haber escuchado, ¿verdad?, al pasado secretario de la Vivienda decir, pues mira, aquí hay 500, 600 títulos y hacer las entregas que se están haciendo ahora. Quizás se dieron los primeros pasos, pero se estaban moviendo más lentos. Los cambios ahora con las personas que están en las agencias, con los recursos, los cambios en política pública y uso de la tecnología, hemos acelerado, que fue lo que la gobernadora prometió. Uso de los fondos federales de manera más rápida y más efectiva, que los procesos en el gobierno se movieran a la velocidad que el pueblo de Puerto Rico quiere verlos, y yo creo que lo hemos logrado y aquí están los resultados. Los equipos de trabajo de los secretarios de la pasada administración, de las pasadas 2 administraciones, para no irnos muy lejos, muchos de ellos están en las agencias todavía, ¿correcto? Sí, algunos de ellos están en las agencias. ¿Cómo se sintieron, piensa usted, cuando oyeron a la gobernadora reclamar todos esos logros en estos 5 meses sin que se reconociera a esas 2 administraciones de esos equipos que están allí todavía? Pero es que, Eddie, si vamos punto por punto en el mensaje, a la inmensa mayoría de los logros, por no decirte todo, pues no sé a cuál te estás refiriendo, son atribuibles a esta administración, a esta gobernadora. En el tema de los permisos, los logros que nosotros hemos tenido en esta administración de permisos duplican, por no decir que casi triplican los de la pasada administración, y es por cambios en el uso de la tecnología, políticas públicas, en el movimiento de personal clave, ¿verdad? Y personas que venían de la empresa privada y demás que se han unido a este equipo. Así que ese es trabajo de la gobernadora. Está bien que ya, ¿verdad?, se atribuya este éxito y estos logros que hemos tenido en estos renglones durante estos primeros 5 meses, que han sido fuertes, que ha sido de mucho trabajo. La gobernadora ha enfrentado muchos retos, como ella decía anoche, no la ha tenido fácil, nunca la ha tenido, pero eso no le quita el sueño y ya va para adelante. Vamos a hablar de acceso a la información cuando regresemos de la pausa. Vamos a hablar de eso. Porque me parece que hay unos reclamos que pudieran ser justos y otros injustos, y cuadraron una convocatoria que no era para eso, y me parece que habían otras vías para atender esta situación, y más porque no se le quiere dar entrevistas a alguien. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Y hablaba antes de irme a la pausa de una situación de acceso a la información, de lo que es la ley de transparencia y acceso a la información, donde se piden los periodistas documentos cuando están trabajando sus historias, ¿verdad? Y de ordinario, pues hay un término razonable
para solicitarse hay información que está alguna más disponible que otra, ¿verdad? Hay unos formatos de unas tablas y esto tiene que ver con la cosa técnica de cómo se provea la información al periodista para poder hacer su trabajo y eso yo creo que tiene hasta constitucional, una protección constitucional, ¿verdad? Evidentemente, más allá de la ley que existe de acceso a la información y transparencia. Y de momento, ese issue que venía por ahí como por lo bajo, se concentra una serie de personalidades de la prensa en una convocatoria que su señoría hace a una mesa redonda con secretarios para proveer información. Y a pesar de que estaban hablando de unos temas particulares, recuerdo a la secretaria de la Vivienda, estaba Joseph González, el comisionado de la policía, estaba, Ciari ya la mencioné. Derecho de permiso, salud, OGP, Hacienda, la policía, estaba Vivienda, habían 12 jefes de todas agencia las total. principales, ¿verdad? Pero empieza a irse la línea y de momento cuando empiezan a presentarse las personalidades que estaban allí, casi todos eran de un medio de televisión, ¿verdad? Pues ha tenido sus problemas, sus dificultades con la gobernadora, hay que decirlo también, pero como que se cuadraron para estar allí todos a la vez. Y parecía hasta una confabulación de los compañeros periodistas, que son periodistas bona fide, no les estoy quitando eso, ¿verdad? Para utilizar la propia herramienta de ustedes de comunicar información para virárselo y requerir lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, como ellos quieren, ¿o no? Mira, Eddie, yo no voy a opinar sobre ese particular, pero la realidad es que sí, nosotros tuvimos una conferencia de prensa este pasado miércoles, cuyo propósito único y principal era anunciar unos nuevos espacios de diálogo, unas conferencias de prensa que se van a estar haciendo los martes y los jueves en la Fortaleza. Vamos a estar dividiendo el componente económico con el de infraestructura, bienestar social y demás, para que la prensa tenga acceso a los jefes de agencia. Y según dije en esa conferencia de prensa, yo creo que este gobierno ha sido el más transparente, el que más apertura ha tenido, más acceso a los medios. Yo hago conferencias de prensa todos los domingos acompañados de varios jefes de agencia y ahora con este nuevo ejercicio vamos a estar los martes, vamos a estar los jueves, vamos a estar los domingos y déjame sumar por ahí que Joseph González, nuestro comisionado de la policía o superintendente, como a mí me gusta llamarlo, pues también está los lunes con acceso completo a la prensa, sin limitación de tiempo, limitación de temas, de preguntas, nada. Los reporteros que han estado conmigo los domingos saben que yo llego allí con los jefes de agencia, tocamos unos temas en específicos, pero cuando llega la sección de preguntas, ellos preguntan casi siempre de otros temas y esto es normal y se le contesta de cuánta cosa, ¿verdad? Uno pues pueda contestar ahí en el momento. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Este pasado domingo nosotros hicimos una serie de anuncios bien importantes y anunciamos unos logros de la gobernadora. Más sin embargo, en la sección de preguntas todo estuvo dirigido al tema de las motoras y de Virrey Charlie y todo lo demás. Y lo que sale reseñado el día después es más que el tema exclusivamente de las motoras. Tanto así que mucha gente me preguntó, pero ¿y por qué tú haces una conferencia de prensa domingo para hablar de las motoras? Mi conferencia de prensa no era para hablar de las motoras, era para dar la apertura a la prensa, que preguntaran de lo que ellos entendieran y pues en la línea de preguntas ellos pues van llevando, ¿verdad?, su agenda o los temas que ellos entienden que le interesa más al pueblo de Puerto Rico. Así que yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Yo soy un libro abierto y esa es la directriz de nuestra gobernadora. Cuando tú viniste con esa iniciativa que había empezado el Partido Popular y la gobernadora se refirió a ellos como un grupo social que hace memes y que los domingos era para ir para la iglesia. Y de momento como que hubo un reset en eso y se cambió. Eso salió de la boca de Jennifer González. Sí, ella lo comentó en un momento dado, ¿verdad? Refiriéndose a la cantidad de ataques que nosotros estábamos recibiendo desde el día 1. Pero de momento descubrieron que eso era buena idea y entonces lo implementaron. Pues mira, es que desde que yo llegué, yo ya tenía una agenda clara de las cosas que quería hacer para asistir a la gobernadora, en que hubiese transparencia, ejercicio de comunicación. Porque una de las mayores críticas a la pasada administración, de la cual yo también fui parte, era que no tenían, ¿verdad?, un secretario de Asuntos Públicos, una persona que estuviese en la prensa hablando más allá del primer mandatario en aquel entonces, el pasado gobernador. Con ese sonsonete, pues ahora, ¿verdad?, bajo esta administración de Jennifer González, ese es el rol que tiene este servidor y yo con mucho gusto lo hago. También te quieren matar. es parte de este trabajo, lamentablemente. Que ellos quieren de las medicinas, pues mira, o de qué sé yo qué. Para aclarar ese punto específico que tú traes, pues hicimos la conferencia de prensa, anunciamos estos espacios adicionales martes, jueves y dejando el de los domingos también. Entonces ellos en la línea de preguntas pues salen con un tema, pues no era parte de las cosas que yo estaba presentando y se referían a unos requerimientos de información que se le han hecho a una serie de jefes de agencia y que ellos entendían que todavía estaban sin habérsele cumplido, ¿verdad? O habérsele entregado la información que estaban solicitando, ¿verdad? En esas convocatorias, ¿quién entra
y quién se les permite acceso a donde sea que ustedes celebran y se le informa que eso se está celebrando? Pues mira, a través de los oficiales de prensa se envían estas Ajá. convocatorias ¿A quién? por correo electrónico a todos ¿A los que quién? están registrados Como en periodistas el bona roster fide. como periodistas bona fide, Ok. ¿verdad? Inclusive hay otros medios digitales y demás que están incluidos en esas listas y a todos se les envía la convocatoria. Allí no se le niega la entrada a nadie. Para allá voy. ¿Qué pasa No cuando se le- llegan? Ujú. No se le niega el acceso a nadie, ¿verdad? Todo el que ha estado conmigo en estas conferencias de prensa son abiertas, se contestan todos los temas. O sea, que el debate específicamente al que tú te refieres es sobre documentos que ellos estaban pendientes y que estaban esperando. Yo aproveché la oportunidad, como he hecho siempre, le pasé el micrófono al secretario de Salud y al secretario de Educación para que ellos contestaran y ambos lo dijeron. Muy bien. Se te ha entregado esto en múltiples ocasiones. Sí. Si falta algo, déjame saber, porque aquí nadie está escondiendo Y muy nada. bien tú pudiste haber dicho, mira, ¿sabes qué? Ujú. Ya hay 2 periodistas del mismo producto, del Ujú. mismo programa, inclusive es o 1 o 2. Se puede limitar eso porque se ha hecho antes, de hecho, de medios. O sea, si te parecen- Podría, pero no lo hicimos. ¿Sabes? Yo creo que se fue Pero media, tú lo viste que no te lo hora, estaban media cuadrando hora en pa ponerte ese debate, pero para que tú veas, ¿verdad? El nivel de transparencia, accesibilidad, ahí se contestó Te la misma reconozco esa pregunta varias nobleza. veces con paciencia, ¿verdad? Y con calma, porque todos estamos haciendo nuestro trabajo. Mi trabajo es comunicar la obra de la gobernadora. El trabajo de los compañeros de la prensa es pues cuestionar, fiscalizar y hacer las preguntas que tenga que hacer, y yo se los respeto. Y por eso es que queremos dar la mayor apertura. Ese es el compromiso de la gobernadora, de que tengan acceso a los jefes de agencia, que se conteste todo lo que se tenga que contestar. Aquí no estamos para esconder absolutamente nada. Y mucha de esa información ya es pública. Lo que Mucha pasa es de que la la quieren mucha de la información contenida. es pública, Quizás correcto. algunos compañeros que les escriban el Oye, reportaje y más también. allá, Eddie, porque es que me pasó cuando fui secretario del DACO, a veces el problema es la forma en que te piden la información, que la quieren detallada de una manera específica, que en muchas ocasiones no es la manera en la que nosotros la guardamos o la archivamos en la agencia gubernamental, y eso es lo que hace dificultoso podérsela proveer. Pero aquí hay la mayor accesibilidad, nosotros respetamos el derecho de la prensa, la libertad de prensa ¿verdad? Y expresión y ¿Se comunicación. borró Así que esa hay mucha convocatoria de las redes o del no video? no se borró nada. Como estábamos en el departamento de la vivienda, no estábamos en Fortaleza, no teníamos la conexión a internet y todo lo demás, así que no se borró para nada. Te veo la semana que viene. No se nos Agradecido. quedó corto el Siempre, tiempo, pero seguro. gracias por la invitación. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Vive la política. Ya para los minutos finales del programa de hoy, quería compartir una información que dentro de todos los asuntos que hemos tenido de las motoras, del mensaje de la gobernadora, de los nombramientos, y este asunto tiene que ver con los Estados Unidos y con algo que está pasando en la capital federal actualmente, en un proceso legislativo de investigación. Y esto al principio sonaba como un tipo de conspiración, ¿verdad? De teoría de conspiración. Y ha dejado de serlo, porque cuando vamos a los datos y a las cifras, hay situaciones muy preocupantes e inexplicables. Y se ha convertido en el famoso escándalo del autopen. El autopen es un mecanismo que se utiliza para firmar cosas de los presidentes, se firma digitalmente. Y una de las cosas que se firmó digitalmente y de manera masiva son las clemencias ejecutivas o los perdones que le dan a la gente que ha cometido delitos del presidente Biden. Y antes de haber habido esas concesiones que se concedieron en un solo día, 1,538, requeriría que sin ir al baño y sin comer y dedicándole 5 minutos a cada expediente de esos para verificar si lo merecía o no, el presidente hubiese tenido que estar 17 días de 8 horas, en jornada de 8 horas, ¿verdad? Pegado, mirando cada expediente. Y en un solo día se firmaron 1,538. Se está inclusive impugnando la firma de que se haya hecho y que el presidente inclusive haya tenido conocimiento. Pero es más allá del escándalo. Esto tiene que ver con cómo ese expediente llegó allí y unas alegadas reuniones que costaban dinero, a cambio de dinero, y que pudieron haber implicado al hijo del presidente Biden y a su esposa, la primera dama, Jill Biden. ¿Y por qué esto es importante para nosotros y por qué lo traigo? Porque uno de esos perdones, clemencia ejecutiva, pudiera ser la del banquero, se dice, se rumora, Herrera Bellutini. ¿Y qué es eso lo que propicia la reunión de ayer con Wanda Vázquez en la capital federal para ver cuál va a ser el futuro de ese caso? Si mínimamente va a haber una reclasificación de delito o si ella también le desestiman los cargos, como pasó con el alcalde de Nueva York. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy. Agradecido de la sintonía. Tengan todos muy buen fin de semana.